Decíamos que hoy nos vamos a dar un lujo porque nos acompaña Ana Cocapardo, aquí en Canal U, en Ciudad U. Ana está en Córdoba por el 5º Congreso de Género y Sociedad. Agradecemos a la gente que hizo las gestiones para que vengas. Estamos un poquito lejos de la facultad, pero estamos cerca también por otro lado. Ana, bienvenida a Ciudad U. ¿Cómo les va? Un placer estar acá. Bueno, Ana, hablemos un poquito de este congreso. Estábamos viendo el título de lo que fue tu ponencia, el activismo feminista contra los discursos conservadores, o digamos, cómo se teje esa historia. ¿Cómo armás un poquito lo que es llegar a un congreso y presentar este tipo de temas? Mira, me parece que una de las cosas más lindas que tienen espacios como el que ofrece este congreso es que puede poner en diálogo distintos registros. O sea, yo vengo a compartir, y es lo que hice, mi experiencia desde el campo del documentalismo, del periodismo, donde en particular fue una búsqueda muy fuerte esta última temporada en Canal Encuentro, que fue una temporada muy documental, donde trabajamos sobre activismos de mujeres, activismos trans y travestis en América Latina. Revisando experiencias, no solo en América Latina, ¿no? Estuvimos también en África, nos interesaba también. Qué bueno eso. Buscar experiencias que a veces son locales, chiquitas, ¿no? Otras agendas que habitualmente no están en los medios masivos, pero que nos devuelven la esperanza de otro mundo posible, ¿no? De otras formas de la política, y vienen fuertemente de la mano de esos activismos, ¿no? Que son muchos activismos indígenas. México, ¿no? Fue uno de los espacios para nosotros recorridos una y otra vez, porque curiosamente, ¿no? Hablamos de resistencias a las violencias del neoliberalismo. Bueno, México es probablemente uno de los laboratorios, ¿no? de un capitalismo criminal. Sí, criminal realmente. Criminal, ¿no? El mundo del trabajo, cómo está degradado allí en México, sobre todo para las clases populares, es tremendo. Y hablemos pongámosle un nombre que trascendió y que recorrió el mundo, que fue Ayotzinapa. Claro. Acá estamos en un ámbito de la universidad, 43 estudiantes desaparecidos, 3 asesinados, un crimen impune. Bueno, en ese tejido que encontramos en México y que expresa estas violencias del capitalismo, también encontrás la contracara de resistencias tan creativas que tenemos que mirar con tanta atención y que vienen fuertemente de las etnias indígenas, ¿no? Que tienen una fuerza formidable. ¿Y el ¿no? papel de la mujer? Y el papel de la mujer ahí, claro. Digo, en sostenerlo, ¿no? Porque casi siempre pasa que es la mujer la que mantiene, la que transmite, en silencio, con esa rutina diaria que hay que tener paciencia, ¿no? Bueno, pero lo que ves ahí es como muchas historias donde eso que también para las mujeres ha sido una condena, que es la condena al ámbito doméstico, al cuidado, ¿no? Cuando esa política de la defensa de la vida, que es una política femenina, ¿no? Abandona el ámbito de lo doméstico y se politiza, encontrás experiencias transformadoras enormes, ¿no? En Argentina lo sabemos, eso pasó con las madres, con las abuelas de Plaza de Mayo. Con las madres y lo que hemos visto este último tiempo, la explosión, ¿no? De este movimiento también de mujeres con reivindicaciones muy fuertes. Pero también después se activan estas otras cuestiones que tienen que ver con el orden conservador, ¿no? Que, es más, hace muy poquito aquí en Córdoba, ahora ha salido una campaña en la vía pública sí, vi los que dice cuando no se metan con mis hijos, que ahora están sectores ultraconservadores y bien religiosos en contra de la educación sexual integral. Ante esa respuesta, en tu trabajo con estas cosas que pasan desde las bases, a lo mejor, donde empieza por ahí a tejerse eso, ¿qué ves que es posible como sociedad que podamos construir para que ese orden conservador no termine por imponerse sobre lo que está emergiendo? Bueno, lo primero que nos permite ver, yo no sé si esto puedo respondértelo tanto desde mi trabajo. En todo caso, mi trabajo lo que puede alumbrarnos es la complejidad que tienen todos los fenómenos, ¿no? Digo, porque en muchos casos la religión es un arma que acompaña procesos conservadores y en otros casos también es un arma transformadora, porque hay una apropiación de la religión desde una mirada emancipadora, ¿no? Yo ayer contaba, por ejemplo, la experiencia que hace Las Muyes. Las Muyes es una identidad travesti zapoteca, ¿no? Es una etnia que está en la zona de Oaxaca, en México,
pero reconocida ancestralmente. Entonces, tienen un lugar, un rol en la comunidad. Religioso Entonces, también. Un rol en la comunidad reconocido ancestralmente. ¿Y eso qué quiere decir? No tiene tanto que ver con lo religioso, sí con una mirada comunitaria que no expulsa, como la sociedad occidental, donde las exclusiones más atroces las vemos en las personas trans y travestis expulsadas de las expulsadas, ¿no? Y entonces esos activismos nos permiten aprender, nos dan herramientas, ¿no? Pero claro, son etnias indígenas, y ahí llego a la religión, no es que me fui. Digo, naturalmente el travestismo para la religión católica, Sí. ¿no? Es decir, Infierno. da vuelta a un orden natural. Sin embargo, en Juchitán, las muyes, en todas sus fiestas tradicionales, ellas son profundamente religiosas. Ellas se apropian del contenido revolucionario de la vida de Cristo. Y su celebración hace pie también en la parroquia de Juchitán, y el cura negocia con las muyes, porque si no queda expulsado de la comunidad. Claro, ¿no? el cura. Entonces digo, el cura, claro, el cura queda expulsado de la comunidad. Entonces, y las muyes hacen pie también en esa mirada que se apropia emancipadoramente de aspectos de la religión católica. Claro, pero tiene la ventaja que están legitimadas, digamos, por la historia, por el lugar donde están, cosa que desgraciadamente... Se apropiaron con una lucha también, ¿Sí? no fue pacífico. No fue gratis. Claro. Nada es gratis, Nada es ¿no? gratis. Nada es gratis. Ahí hubo tensiones, ¿no? Ahora, si vemos lo que pasa aquí a mí me sorprendieron, la verdad, los afiches. Ayer en el marco del Congreso fue, por supuesto, te diría que atravesó el Congreso, ¿no? Esa imagen. Yo no puedo dejar de pensar cuando veo esos afiches y una discusión que uno quería saldar. Hay una ley en la Argentina Hay una del año ley. 2006. Educación sexual integral. ¿Qué estamos volviendo? Una ley del Estado, no es una que yo ley. tengo el antojo de hablar de algo o de contarle algo a tus hijos que... Pero además, justamente recuerdo cuando se discutía la ley de la interrupción voluntaria del embarazo, o aborto clandestino o aborto legal, en realidad, que así era la historia, algunos de estos colectivos decían, no, vamos a insistir con la educación sexual y nos vamos a poner al aborto. Bueno, se opusieron al aborto y ahora se oponen también a la educación Eso me parece sexual. que pone sobre la mesa la hipocresía y cómo ese discurso que escuchamos fundamentalmente en el debate en el Senado fue un discurso hipócrita y apenas una estrategia para intentar decir algo frente a lo que era una constatación para todos que iban a dejar las cosas como están. Sí, y que estaba totalmente operado, ¿no? por estos poderes. Ana, una pregunta porque hay una cosa que hay que reconocerte. ¿Cómo hiciste para sostener y hacer que una temporada siga creciendo y que Historias de Vida justamente siga estando al aire y también sea un libro y siga creciendo y ahora siempre con ese registro documental? ¿Cómo se hace sostener un producto tanto tiempo y con esa calidad? Mira, no se sostuvo en continuado, ¿no? Es decir, fue una búsqueda. Yo también hoy hablábamos fuera de cámara de las noticias, de trabajar. O sea, Sí. yo empecé trabajando en el cable, también haciendo producción de noticias. Hacía producción. Después, como era muy omnipotente y no me gustaba ningún conductor, dijo, bueno, voy a conducir. ¿Los tenías cortitos los conductores? Sí, terrible. No hay que Después, aflojarles, cuando di el rienda salto, corta a los conductores. cuando di el salto al otro lado me di cuenta, bueno, es más complicado de lo que parecía, ¿no? Pero bueno, digo, periodismo de noticias, y la verdad hubo un momento donde yo tuve ganas de hacer otras búsquedas, otras agendas, otras formas de indagar, de preguntar. Me crucé en el camino de la vida y de la profesión con Eduardo Miñona, con quien trabajamos, que fue un maestro también en el cine documental para mí, y empecé a hacer un camino distinto, muy inspirada por grandes entrevistadores. Voy a mencionar a Jesús Quinteros, el perro verde, ¿no? Y empezamos a hacer en Canal 7, vos fíjate, casi al mismo tiempo que Polosecchi, ¿no? Fabio Polosecchi,
hacía también una búsqueda muy parecida, en un formato distinto. Muy vanguardista lo de Polo. ¿El otro lado era? El otro lado. El otro lado. El otro lado después fue El Visitante. Después fue El Visitante, claro. Y fue también una búsqueda de una agenda de personajes, pero además de un modo de mirar. Claro. De un modo de mirar. Cuando, aparecían los seres comunes y corrientes, aparecía también una mirada que permitía que emergieran discursos que no estaban en la tele. Y a mí me interesó hacer ese camino y lo pude hacer en la televisión pública, con interrupciones, con idas y venidas, ¿no? Pero siempre el espacio en el que pudimos hacerlo es la televisión pública. Y insisto, televisión pública, que no es lo mismo que decir televisión del gobierno de turno. Lamentablemente en la Argentina eso es un concepto que nos cuesta mucho poner en práctica, pero siempre fue mi pelea, desde todos los espacios, el reivindicar una televisión pública plural, una televisión pública que no tiene por qué expresar el punto de vista de los gobiernos de turno. Y bueno, de distintas maneras hemos logrado continuar y persistir en una búsqueda que, si vos me preguntás por qué, bueno, yo creo que del otro lado hay mucha gente que quiere escuchar y encontrarse con estas otras agendas, donde se reconoce también. Claro, ese reflejo de la pantalla, que hay otros canales privados que no están allí, evidentemente, y no creo que estén, ¿no? Y no van a estar, y no son los ricos y famosos, y son, digo, donde se reconoce en la esperanza también, en buscar. Yo ahora, estoy transitando una agenda de activistas, de dirigentes sociales, de derechos humanos en América Latina, ¿no? Que aún desde las condiciones de la máxima adversidad han logrado articular formas tan creativas de resistencia y de volver a caminar con esperanza, ¿no? Entonces, nosotros vivimos un tiempo oscuro, un tiempo difícil, necesitamos la esperanza. Si no, lo que nos gana, yo ayer en el Congreso usaba una palabra que es un concepto de una colega, Verónica Gago, si no nos gana el terror anímico. ¿Qué es el terror anímico? Es levantarte todas las mañanas con un único horizonte de que las cosas pueden ser peores. Ese terror anímico no nos permite construir. Necesitamos, y no es una esperanza inocente, no es una esperanza naif, es una esperanza que es el producto de la lucha, es una esperanza que en nuestro continente tiene el rostro de activistas mujeres, ¿no? Que nos están mostrando otras formas de hacer política. Sí. De eso me interesa hablar. Y nosotros, la verdad, que con algunas experiencias tenemos un área que es información ciudadana, que hacemos justamente el Canal U y que empezamos con una experiencia bien de Córdoba, que empezamos a trabajar en los barrios y a conocer las mesas de gestión, y la verdad que la agenda es así, y cuando uno sale de la centralidad de la noticia ve que pasan cosas mucho más interesantes, que la gente está mucho más vinculada e involucrada de lo que uno cree. Ahora, en ese horizonte que vos decís también, yo pensaba, y pensaba a lo mejor en alguna experiencia personal, ¿cuántos los medios de comunicación construimos también desde el mensaje una idea de ese tipo de sociedad? ¿Ves que tenemos responsabilidad nosotros en eso? Viste que siempre está el debate, la tele influye tanto, no influye tanto, los medios influyen así, los medios influyen allá. ¿Somos responsables los medios, los periodistas también, de construir esa imagen de esta pesadez o esta cuestión de este registro de agobiar muchas veces más que incluso informar o acompañar? Bueno, lo que me parece es que lo tenemos que pensar mucho desde la lógica del sistema de medios que está atravesado por la lógica del mercado. Entonces la lógica del mercado es la que vende. Entonces, desde esa lógica, que es la que vende, podemos entender el grueso de los contenidos que hoy son los dominantes, ¿no? Entonces es el mercado y después son los intereses políticos, económicos de quienes son los dueños de los medios, ¿no? Entonces la posibilidad de construir una mirada distinta, bueno, es una posibilidad que uno tiene en espacios como estos, ¿no? ¿El periodismo o los medios se deben una posición o por lo menos una autocrítica, una decir por lo menos
desde dónde están diciendo lo que están diciendo? ¿O crees que eso no va a pasar nunca? ¿Los medios o los periodistas? Ambos. Bueno, yo creo que con los medios es difícil, depende de qué medios estamos hablando, ¿no? Es decir, cuando vos pensás en medios que nacen con una mirada, con una búsqueda política, estética, con un conjunto de principios que no son los del mercado, digo, hay todo el tiempo una búsqueda. Hay sinceridad que debes también en eso. Hay una búsqueda. Sí. Entonces ahí podés pensar cómo un medio en el marco de esa búsqueda hace una autocrítica, recrea, piensa. Después me parece que la lógica en general, cuando hablamos de los medios masivos, es una lógica donde es muy difícil pedirle autocrítica a los medios porque la lógica es la de las corporaciones económicas, es la lógica de la ganancia. En todo caso, la única autocrítica que van a hacer es por qué ganamos menos o por qué medimos 3 puntos menos. Nada más. No una autocrítica de otro tipo vinculada a sus contenidos. Sí creo que a los periodistas que somos trabajadores, que en este contexto de tanta precarización sí nos debemos un ejercicio permanente de pensar sobre nuestra responsabilidad social, política, y por eso es importante juntarnos, pensar que el rol que tienen que cumplir los sindicatos es no solamente el de proteger nuestra fuente de trabajo, sino la dignidad de nuestro trabajo, ¿no? Y ahí hay mucho para hacer, ¿no? Y mucho más en estos tiempos. Estamos viendo un poquito de material de historias de vidas. Me decías más de 120 capítulos. ¿Alguno, por ejemplo, que te haya impactado, que tengas en el caso tuyo, que te haya marcado más que otros, que te lo recuerdes más, que te haya dejado alguna experiencia, algún otro momento diferente? Es difícil, ¿no? Yo creo que de un modo u otro son todas voces que me habitan, que me Reliquias, constituyen, claro, ¿no? Te constituyen, sobre todo por el tipo de vinculación que establecemos. Es un culto a la entrevista de fondo, ¿no? Entonces, digo, antes de poner una cámara, no solo hay investigación, sino que se desarrolla un vínculo previo, ¿no? Con cada uno de nuestros entrevistados. Y entonces eso hace que en mi mochila, además de saberes, hay afectos que perduran, ¿no? ¿Alguna que te costó más que otra? A lo mejor porque uno se prepara, investiga, llega, pero de repente hasta que aparece ese hilo que comunica, ¿alguna que te costó más que otra, que hayas dicho? Bueno, hay entrevistas con las que te cuesta pararte, yo te diría, en lo afectivo, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo la entrevista a Sonia Sánchez, que no es una persona pública, sí para el activismo feminista, porque Sonia Sánchez es una militante abolicionista, ella en algún momento perteneció a AMAR, luego rompió con AMAR, ¿no? Porque tiene esta mirada, una mirada abolicionista de la prostitución. Y el relato, por ejemplo, de Sonia, que es un relato testimonial sobre cómo fue explotada sexualmente en prostíbulos del sur, que es un relato que ella creyó necesario hacer público porque tenía un sentido que no era morboso. El sentido político que tenía para ella dar cuenta de su experiencia en el sur, de esa experiencia de explotación, era que no podía ser nombrada como trabajo sexual, porque era explotación y era violencia, por eso ella quería contarlo. Pero bueno, digo, acompañar ese relato, decidir cuándo la cámara se apaga, cuándo la cámara está encendida y debe permanecer encendida porque hay emoción genuina y eso está bueno, pero cuándo hay que apagarla. Bueno, todo eso son dilemas éticos, ¿no? Que se nos van presentando y que, por ejemplo, en esa entrevista los recuerdo, ahí cortamos, ¿no? Sí, ahí cortamos. Cortamos. No salió todo lo que... Cortamos porque cuando Sonia empezó a hacer ese relato se deshizo en lágrimas y entonces el planteo fue no es necesario. Es una cuestión No privada. es necesario que lo buscando cuentes, esto. porque... Y ella dijo, mierda carajo, quiero contarlo, porque tiene este sentido contarlo. Entonces la acompañamos para que pueda hacerlo, se recompuso y cuando pudo, la cámara volvió a encenderse y la acompañamos. Como puede acompañar un entrevistador, ¿no? Que a veces no es con la palabra, es con su gestualidad, con la mirada, ¿no? Con esto que hace... yo creo que cada entrevista... Y con todo lo que pasa dentro, ¿no? Porque somos humanos y conmueve muchas veces y hay que
abstraerse, tomar distancia, porque hay algunos casos que realmente te llegan a lo más Ana, profundo, ¿no? ¿qué es más importante para hacer una entrevista? ¿Saber preguntar o saber escuchar? Empezaría por lo segundo, saber escuchar, sí, saber escuchar. Si no, no sabes preguntar. Porque, digo, si sabes escuchar, sabes cuándo lo mejor que puede suceder es que te calles, es decir, que venga el silencio. Y también cuándo hay que intervenir. Cuándo hay que intervenir, o sea, cuándo hay que preguntar. Y cuándo algo te sorprende. Y entonces tiene que venir la repregunta. Pero si estás en tu propio rollo y no escuchás, o a lo mejor te enfocás en querer encontrar la respuesta a lo que vos buscás, claro, y no lo que busca el entrevistado. Y estás yendo por otro lado. Se ha visto en algunas entrevistas, lo he visto también. No en tu caso. Bueno, Ana, nos quedaríamos charlando largo rato sobre el programa, sobre el periodismo. Es un gusto que estés con nosotros por aquí. Este Canal U recién está comenzando. Y vamos a hacer lo posible para que Historias de Vidas pueda estar en la programación también de este canal universitario. Claro que sí. Cosa que nos encantaría. Claro que sí, para mí sería una alegría y me parece que estos espacios los necesitamos como el agua, hay que defenderlos en su calidad de producción, ¿no? Digo, además en la Argentina tenemos un periodismo tan que mira siempre al poder. Al poder y hecho desde el centro, desde Buenos Aires, ¿no? Entonces, me encanta. Bueno, cuando quieras venir a Córdoba te producimos unas lindas historias porque tenemos allí nosotros que hemos buceado por los barrios de Córdoba también cosas muy lindas para... Bueno, pero esto lo están produciendo ustedes, me imagino. Sí, bueno, entonces pero se comparte. Sí, bueno, pero hacemos una coproducción. Claro. Nos encantaría. ¿Cómo no? Bueno, muchas gracias. Gracias por la visita. A ustedes. ¿Te volvés para Buenos Aires ya hoy? No, vamos a hacer un poquito de aprovechar que estamos en Córdoba y el fin de semana nos quedamos acá hasta el lunes. Muy bien, a recibir la primavera. Bueno. Con buen clima en la Sierra de Córdoba. Ale, ahí ya tenés la agenda para Ana, salida esta noche como mínimo. No, ¿a dónde vamos? ¿Agua de oro? Agua de oro. ¿Agua de oro? Acá cerca de mi casa. Ahí vamos, hermoso, en la casa de Romina, una querida militante feminista cordobesa, Leruzzi. Romina muy Leruzzi bien. Nos lleva agua de oro, así que a descansar. Sierras nos caemos del mundo. Tranquilo, muy lindo. Que decía una Cerro Azul, que queda muy cerquita y un río precioso. Dale. Bueno, un gustazo. Pasó Ana Cacopardo por Ciudad U. Gracias a toda la gente del Congreso de Género, la gente de la Facultad de Filosofía y Humanidades, la gente de las Facultades Sociales, a Alejandra Martín también que hizo posible esto. Vamos a la última pausa.